Bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales del 4 de abril del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de Ciencias Naturales de la SEP. Abre tu libro en la página 119. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con el tema de la conducción del calor y su aprovechamiento. Si tú recuerdas, en algunas clases pasadas ya estudiamos cómo se conduce el calor de dos formas diferentes, que fue la convección y la conducción. Bueno, en esta clase vamos a recordar cómo se conduce el calor de estas dos formas y también vamos a conocer qué es la conducción del calor por medio de la radiación. Entonces vamos a comenzar nuestra clase leyendo la información que viene en nuestro libro en la página 119. La conducción del calor y su aprovechamiento. La utilidad de la energía se manifiesta en que gracias a ella el ser humano puede realizar procesos y trabajos que le garanticen su supervivencia. En el siguiente cuadro se muestran diversas fuentes y tipos de energía que los seres humanos hemos aprendido a aprovechar. En este párrafo que acabamos de leer, nuestro libro nos dice que el ser humano ha aprendido a aprovechar la energía para poder realizar su vida diaria de una forma mucho más fácil y para garantizar su supervivencia. También nos dice que en la página 119 aparece un cuadro o una tabla en donde vamos a observar diferentes tipos de energía y cómo es que el ser humano ha aprendido a aprovecharlas. Vamos entonces a revisar la información que aparece en este cuadro. Aquí entonces en nuestra tabla podemos ver que nos dice fuente, es decir, de dónde proviene la energía, nombre, el nombre que se le da a esa energía, la manifestación o la forma que toma esa energía y los usos que se le ha dado. Vamos a revisar entonces algunos ejemplos que aquí vienen. Por ejemplo, aquí está el sol como fuente y nos dice que el nombre que se le da a esta energía es energía solar. Se manifiesta de forma lumínica y en calor y los usos es a través de la luz del día y el calor que nos brinda. Aquí está otra fuente que es el viento. Nos dice que el nombre que se le da a esta energía es la energía eólica. Se manifiesta en forma mecánica, eléctrica y también por calor. Y nos dice que el uso es porque genera movimiento y porque da electricidad. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en los molinos, en donde el viento hace que se muevan grandes ruedas que permiten moler, por ejemplo, granos. Otro ejemplo sería el que proviene o la energía que proviene del carbón, petróleo y gas natural. El nombre que se le da a esta energía es de combustión de fósiles. Se manifiesta a través de forma lumínica, química, eléctrica y calor. Y los usos es porque da calor, da luz y por las reacciones químicas. Generalmente las reacciones químicas pueden dar lugar ya sea a calor o a luz. También aparecen otros ejemplos como son los de las cascadas, los compuestos orgánicos, los átomos, las olas de mar y sonido, las cuales vas a leer y vas a revisar para que conozcas cómo se le llama a esas energías que se extraen de estas fuentes, cómo se manifiestan y cuáles son los usos. Una vez que hayas terminado de revisar muy bien tu tablita, vas a continuar con tu video. Abajo de nuestra tabla nos dice: el uso de la energía es importante, pero es fundamental saber cómo se transfiere y las formas en las que se manifiesta. Aquí entonces nos dice que es importante saber para qué se usa la energía, pero es fundamental o muy importante saber cómo se transfiere, es decir, cómo pasa la energía de un lugar a otro y cómo se puede observar esta energía. Entonces, aquí vamos a conocer cómo se transfiere la energía calórica y cómo se puede manifestar. Vamos entonces a ir a la página 120 de nuestro libro. Vamos entonces a comenzar con la lectura de la información que viene en la página 120, que nos dice: algunos aparatos que utilizamos cotidianamente transforman un tipo de energía en otro. Por ejemplo, la plancha transforma la energía eléctrica en calor. La energía química de un cerillo se transforma en luz y calor cuando se quema. Al cocinar en una olla de vapor, la energía calorífica se convierte en energía mecánica cuando el vapor mueve la válvula y escapa emitiendo un sonido. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice: algunos aparatos hasta de energía en otro. Aquí entonces nos dice que algunos aparatos de uso cotidiano
transforman o cambian o convierten una energía en otro tipo de energía y nos dan varios ejemplos. Pues, nos pone el ejemplo de la plancha, la cual toma la energía eléctrica y transforma esa energía eléctrica en calor, que es lo que nos ayuda a planchar nuestra ropa. También nos dice que, por ejemplo, un cerillo, al encenderlo, la energía química del cerillo que se encuentra en la cabeza, es decir, en esta parte, se transforma en luz y calor. Cuando, por ejemplo, nosotros lo encendemos, esta cabecita se comienza a quemar y se transforma en luz y calor. Es decir, la energía química que se encuentra aquí se transforma en energía lumínica y en calor. Aquí entonces nos dice que muchas veces el ser humano, para aprovechar una energía, la transforma en otra, la cual le va a ser mucho más útil o la puede utilizar en diferentes actividades. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra lectura en la parte inferior o abajo que aparece en la página 120. Nuestro libro nos dice aquí: varios hechos de nuestra vida diaria y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor. Dicho intercambio puede ocurrir por conducción, convección o radiación. De aquí vamos a subrayar todo lo que acabamos de leer, es decir, desde donde dice varios hechos de nuestra vida hasta radiación. En este párrafo que acabamos de leer, entonces, nuestro libro nos dice que diversos hechos de nuestra vida se dan gracias al intercambio de energía que se da en forma de calor, y nos dicen que tres formas en las que se intercambia el calor es por medio de la conducción, la convección y la radiación. Vamos entonces a estudiar cuáles son estas tres formas de transferencia de calor. En esta parte nuestro libro nos dice: al colocar una cuchara dentro del plato de sopa caliente, el utensilio también se calienta poco a poco, es decir, el calor se transfiere por conducción de la materia caliente a la más fría. Conforme el calor se transmite al objeto más frío, la temperatura de éste va aumentando hasta que ambos tienen la misma temperatura. En ese momento se detiene el flujo de calor entre los cuerpos. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice: el calor hasta misma temperatura. En este párrafo entonces nos dan una pequeña definición de lo que es la conducción. Aquí nos dice que en la conducción el calor se transmite de lo más caliente hacia lo más frío. Recuerda que en nuestras clases pasadas habíamos visto que la conducción se da cuando se transmite el calor a un objeto sólido. Y aquí también nos dice que la conducción siempre se da de lo más caliente hacia lo más frío. Esta transferencia de calor termina cuando los dos objetos tienen la misma temperatura, es decir, cuando encuentran el equilibrio térmico. En este momento se detiene el proceso de transmisión de calor. Vamos a observar la imagen que aparece en la parte de arriba para observar cómo es el fenómeno de conducción. Aquí entonces podemos observar cómo se da el fenómeno de conducción o la transmisión de calor por medio de conducción. Aquí tenemos un mechero y aquí observamos un tubo de metal. En este tubo de metal podemos ver que la parte que está en contacto con el fuego, es decir, esta parte está tomando el calor, es decir, el calor se está transmitiendo de la llama hacia el tubo y este calor va a ir avanzando, es decir, va a ir transmitiéndose a lo largo del tubo. Esta transferencia de calor se le llama conducción. Recuerda que la conducción se da en materiales sólidos. Este proceso de transmisión de calor se va a detener cuando todo el tubo tenga la misma temperatura que la llama, es decir, ambos tengan la misma temperatura y se encuentren en un estado de equilibrio. Ahora que hemos recordado qué es la conducción, vamos a continuar leyendo lo que nos dice nuestro libro. En esta parte nuestro libro nos dice:
A calentar agua en una cacerola, la que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría que está en la superficie desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular llamado convección. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice: al calentar, hasta desciende, y después en donde dice así hasta convección. Aquí entonces nos están explicando el fenómeno de la transmisión de calor por medio de la convección, que si tú recuerdas, en nuestras clases pasadas habíamos dicho que la convección es cuando se transmite el calor a través de fluidos. Y nos da un ejemplo. Vamos a revisar la imagen que aparece en nuestro libro para entender más fácilmente lo que nos dice este párrafo. Bueno, entonces aquí nuestro libro nos presenta la imagen de una cacerola que tiene agua, la cual está hirviendo. En el párrafo que acabamos de leer nos decía que el agua que está en el fondo de la cacerola, al estar en contacto con la llama, se comienza a calentar. Esta agua caliente va a subir. Bueno, al momento que sube va a hacer que el agua fría que está aquí en la superficie baje, creando un movimiento de tipo circular, en donde el agua caliente sube, el agua fría baja. A este proceso circular o a este movimiento circular se le conoce como convección, que es otra forma de transferencia de calor. Recuerda que la convección se da en fluidos, como pueden ser los gases y los líquidos. Ahora que ya hemos recordado lo que es la transferencia de calor por conducción y por convección, vamos a ir a la página 121 para conocer qué es la transferencia de calor por radiación. En la página 121 de nuestro libro nos dice: la Tierra recibe el calor del Sol por el proceso llamado radiación. Las ondas que desprende el Sol viajan por el espacio y al chocar con nuestro planeta, lo calientan. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde dice radiación hasta lo calienta. Aquí entonces nos explica cómo se genera el proceso de transferencia de calor por medio de radiación y nos dice que en este proceso el calor viaja a través de ondas. Estas ondas viajan a través del espacio. Un ejemplo podría ser el que se puede observar cuando el Sol calienta la Tierra. En el calor que emana el Sol viaja a través de ondas por el espacio y llega a la Tierra y la calienta. Entonces, este proceso en el que el Sol transfiere su calor por medio de ondas hacia la Tierra se le conoce como radiación. Bueno, una vez entonces que ya hemos recordado y conocido algunas formas de transferencia de calor, vamos a realizar las siguientes actividades. Como actividad, vas a terminar el siguiente mapa conceptual acerca de las formas de transferencia de calor. Bueno, como observas aquí, como tema central tenemos la transferencia de calor. De este tema central se obtienen las diferentes formas de transferencia de calor que estuvimos estudiando en este video, que fueron la conducción, la convección y la radiación. Lo que vas a hacer es que vas a escribir debajo de cada concepto de transferencia de calor la definición, es decir, vas a escribir debajo de conducción su definición, de convección su definición y de radiación su definición. Una vez entonces que hayas terminado de realizar este mapa conceptual, vas a pasar a realizar la siguiente actividad. Vas a realizar 2 dibujos de cada uno de los métodos de conducción de calor, es decir, vas a realizar 2 dibujos en donde presentes la forma de transferencia de calor por medio de convección, 2 en donde se presente la conducción y 2 en donde se presente la radiación. Aquí, por ejemplo, yo te presento un dibujo en donde podemos observar la forma de transferencia de calor por convección, que sería la olla que tiene agua hirviendo. Aquí entonces en el agua se presenta la transferencia de calor por medio de convección. De manera similar entonces harías tus dibujos. Una vez entonces que ya tengas realizados todos tus dibujos, habrás terminado entonces con tu clase de ciencias naturales de este día, que vas a subir a la plataforma como evidencia. A tu plataforma como evidencia vas a subir tu mapa conceptual acerca de la transferencia de calor y los dibujos que realizaste de las formas de transferencia de calor. Y recuerda,
tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.